Pero bueno, excepto eso, que es la única falta a mi promesa, yo lo que os invito como primer takeaway de mi conferencia es sacad pecho. Estáis en un continente donde la creatividad es enorme, las posibilidades son enormes, los proyectos son enormes y no hay ninguna razón por la que por la que tengamos que bajar la cabeza o sentirnos menos. Así que sacad pecho. Pues bueno, de los 3 aprendizajes. Quiero empezar diciendo que el diseño hoy es más allá de lo multidisciplinar. Yo quiero decir que el diseño es transdisciplinar. Y os voy a explicar un poquito por qué. Y he traído la foto de Neki, que es un proyecto que conocéis bien, que llevamos de principio a fin, desde la servilleta en blanco. Y es que cuando uno se pone a reinventar un negocio o una industria como es la de la banca, que parece ya trillada, es que lo multidisciplinar se te queda corto. Es tal la cantidad de saberes, de conocimientos, de exploración, de conocimiento experto en el lado de la sociedad colombiana que trasciende realmente el manejo de lo multidisciplinar. De manera que, aunque esto ya un poquito llover sobre mojado, quería empezar esta idea de lo transdisciplinar haciendo énfasis en que la co-creación en los proyectos complejos de diseño es un factor clave para cualquier proyecto que quiera llamarse diseño inclusivo, bien sea en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito del Estado o en el ámbito de las empresas. Y esta es una foto preciosa porque hicimos un proyecto en Lima para diseñar una plataforma de autoconstrucción, no solamente a nivel de materiales, de consejos, sino también de planos, porque ocurren muchos desastres lamentables cuando la gente se pone a construir sus casas, y esto es una realidad latinoamericana, que pensamos expandir esta idea tan simple del marketplace, ¿vale? Y descubrimos varias cosas preciosas, y es que la plataforma tenía que tener una perspectiva de género, por ejemplo, porque son las mujeres las que lideran las construcciones de su casa. Son las mujeres las que logran la connivencia del barrio, de los familiares para construir sus casas. Son las mujeres las que diseñan los planos en las servilletas y en los papeles que tienen. Luego los hombres ayudan, que es lo que en general suelen hacer, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que hacen cosas, ¿verdad? Pero, en fin, la licencia del chiste feminista un poquito. Bueno. Entonces, pero cuando hablamos de co-creación, claro que hay muchísimo conocimiento experto en lo que llamamos usuarios, pero proyectos complejos requieren disciplinas que a veces no se nos ocurren traer a la mesa cuando estamos diseñando, estamos planificando un diseño. Los departamentos legales, por ejemplo. Neki sin el departamento legal de Bancolombia hubiese sido imposible. Tuvimos que cambiar la legislación colombiana para lanzar Neki. Esto es un cuento no contado. Necesitamos de equipos y de saberes que normalmente no tenemos que hacer. Y esto tiene que ser co-creado, tiene que haber una actitud humilde en la que reconozco cuáles son mis límites como diseñador y facilitar un diálogo con estos saberes. Y lo que tiene el diseño, que no tiene otra disciplina, y lo dice alguien que no es como pura sangre del diseño, sino que es una foreigner, hecha diseñadora, es que el diseño tiene una capacidad ingente para crear una lengua franca. Es como el esperanto, ¿no? Este idioma que se creó en Europa, que era un poco de pastiche de francés, un portugués, español, etc. Somos capaces de sentar en una mesa, y esto ya empieza a parecer un chiste, a un tecnólogo, a uno de marketing, a uno de legal, al presidente de la compañía, y ponerlos a dialogar. Esto es una capacidad que tiene el diseño como disciplina y que nos hace tremendamente estratégicos. Esta es una foto de un proyecto que hicimos aquí en Cali, y este era el director de operaciones de una gran eléctrica en Colombia. Y claro, el lenguaje absolutamente incomprensible, este señor que para nosotros era como chino, fuimos capaces de trabajar con él para entender cómo eran los dispositivos que usaban los señores que reparan las torretas eléctricas, por ejemplo. ¿Cuáles son los problemas de una mano sucia, manchada de tierra, o un aviso donde ni siquiera el GPS
sabe dónde está porque el terreno Colombia es ancha y ajena, o sea que es muy difícil a veces localizar dónde están las torretas, ¿no? Porque es, bueno, tienes que darle la curva en el árbol que está grande, que es verde, ahí tienes que dar media vuelta, en fin, es muy, muy complicado. El segundo aprendizaje es que el diseño es narrativa, y es narrativa mucho más allá del storytelling. Obviamente, y agradezco a Donna su charla de ayer porque fue súper inspiradora, obviamente tenemos que contar bien los proyectos. Eso como que es de primero de diseño. Y si no, aprenderlo ya de una vez. Tenéis que aprender a presentar vuestros proyectos. Pero cuando yo digo que el diseño es narrativa, lo digo en un sentido mucho más profundo. Resulta que la narrativa es una de las formas de cognición humana básica. Cuando nuestros antepasados estaban sentados en una cueva sin luz, a la luz del primer fuego que se prendió, pasaban las horas contándose cosas. De manera que esto que llamamos storytelling es más allá de la presentación, que en algún caso es humo, otro caso es fake news. Los proyectos a veces se nos sostienen con alfileres. Pero tiene que ver con que la narrativa está profundamente enlazada con la emoción, con la generación de emociones. Y no hay nada más emocionante cuando haces un proyecto que cuando un equipo, desde el presidente hasta el ingeniero que trabaja contigo, tienen una misma visión de proyecto. La emoción de compartir una visión forma parte de la responsabilidad estratégica de los diseñadores. Y para mí va más allá del storytelling. Es entender que la narrativa, el género narrativo, está profundamente imbricado en la manera como vemos, sentimos y percibimos el mundo. Entonces, cuando penséis en vuestros proyectos, no solamente pensar en cómo lo contáis, sino pensáis que en ese momento estáis impactando, estáis creando un momento emocional, un enganche emocional con quienes están, digamos, en vuestro equipo o viendo la presentación. Esta es la cara de uno de los directivos de Prima FP cuando estábamos rediseñando un nuevo producto digital para explicar mejor los planes de pensiones. Porque los planes de pensiones son como una cosa de fe. Tú estás metiendo la pasta, el dinero en un sitio, te dicen que va a crecer, pero tú hasta los 55, 60, a mí me va a tocar seguramente a los 70 años, no voy a ver un centavo. Entonces, bueno, realmente eso y Dios más o menos lo mismo. Pues esa es la cara de alguien que de pronto dice, lo vi. Y cuando alguien dice, lo veo en el sentido, digamos, metafísico del término, está enganchado al proyecto. Está dispuesto a facilitaros la vida, está dispuesto a levantar el teléfono y decir, quiero que atendáis a estos chicos de gafapasta, medio hipster, pero que saben pero que más o menos saben lo que están haciendo. Y el elemento narrativo en el diseño estratégico también por la capacidad inmersiva que tenemos cuando traemos las realidades de allá afuera a los procesos de diseño. Cuando la gente me pregunta, yo suelo dar clases de Design Research, cuando la gente me pregunta por qué hacemos investigación en un proceso de diseño, no es para obtener datos, no es para recoger datos, que vaya por delante que los datos no se recogen. El día que alguien salga allá afuera y vea un 2% caminando, decídmelo. No, los datos no son champiñones que uno recoge en el campo. Los datos se producen, se crean. Hay que sudar para producir un dato. Pero lo importante es que el diseño tiene esta capacidad de crear esto que llaman empatía, que yo estoy un poquito peleada con esa palabra, pero tienen esa capacidad de producir una inmersión. Chicos, chicas, por más que creáis, vosotros no sabéis lo que es vivir en la selva colombiana, en una Colombia post-conflicto. Algunos de vosotros quizás lo sabe porque le tocó de cerca, pero muchos no. No sabéis lo que es ser un enfermo cardíaco en una zona rural en España. No sabéis lo que es ser una mujer que vive en un barrio en Trujillo y que quiere construir su casa. No lo sabéis, por más que lo imaginéis. Y vuestros clientes tampoco. Vaya por delante. Entonces es muy importante la narrativa porque también tiene ese poder inmersivo. Yo soy capaz de ver lo que de verdad no veo. Y sabéis
¿qué es lo que trae el poder inmersivo? Esto los antropólogos lo llamamos un efecto de distanciamiento. De pronto tus categorías culturales se caen y empiezas a decir, ah, esto era eso. Hicimos un proyecto de telemedicina para pacientes crónicos en zonas rurales y los ingenieros pensaron en que los móviles eran la mejor herramienta y diseñaron una plataforma buenísima, y cuando empezamos a pilotar el bendito servicio, nos encontramos que, claro, los pacientes crónicos en esta zona rural donde estábamos trabajando tenían entre 75 y 80 años. O sea, lo de los móviles le costaba. Y luego descubrimos que cuando le fuimos con ese insight a los ingenieros dijeron, bueno, pero el acompañante le puede ayudar. Pues en el trabajo de campo descubrimos que el acompañante de un hombre con cardíaco de 70 años es su esposa de 65 con diabetes. Se desmontó todo el proyecto porque los presupuestos en los que estaban basados eran absolutamente falsos. Eran buenos, pero eran falsos, porque no habían sido capaces de ver a este señor que forma parte del trabajo de campo que hicimos para diseñar una plataforma de inclusión financiera en la Colombia posconflicto con Bancoldex. Y finalmente la tercera aprendizaje tiene que ver con chicos, chicas, se acabó la edad de la inocencia en el diseño. Esa es una buena y mala noticia a la vez. Tenemos que diseñar para el impacto. Tenemos que saber, o sea, tenemos que medir, tenemos que planear desde el principio cuál es el impacto de nuestro proyecto. Y el impacto puede ser muy variado, no necesariamente tiene que ver con el revenue o con el P&L de la compañía en la que estamos trabajando. Pero esta orientación al impacto es relevante. Y en este impacto, pues, oye, entre los impactos puede estar que ganes un premio por Fast Company por un proyecto diseñado en Colombia, que es KEEP, que ha ganado entre los proyectos de diseño más innovador este año, y el equipo de Colombia se va a ir la semana que viene a Nueva York a recibir el premio. Un aplauso al equipo. Un proyecto que se ha lanzado en Colombia, en México, se pilotó en México y ahora se está lanzando aquí. Pues el impacto, diseñar para el impacto implica, en primer lugar, definir desde el principio las métricas. ¿Cómo vas a medir el impacto de tu proyecto? Y repito, las métricas no solamente son en términos de P&L. Esta era la licencia que me quería permitir. Este es un proyecto que hicimos en España, rediseñando la plataforma de la seguridad social en España. Y cuando digo las métricas es que la actitud de los ingenieros suele ser posibilista. Los ingenieros son los que abren los huecos por las montañas, ahora que puedes venir en 20 minutos desde Río Negro hasta aquí. Son los que cogen y dicen, ¡hala! Hay una montaña, pues la explotamos o le abrimos un hueco. Son los que han creado el Canal de Panamá. Son los que, ahora que vivo en San Francisco, han hecho que el tren que une Oakland con San Francisco pase por debajo del agua, que me da un terror cada vez que me monto, pero pasamos por debajo del agua. Pero lo cierto es que precisamente como son posibilistas, quieren que en todas las soluciones haya todo. Cuando en realidad los diseñadores lo que queremos, si de verdad somos user-oriented, es la simplificación radical. En este proyecto, los ingenieros de la Seguridad Social española querían diseñar una plataforma para todos los casos posibles de consulta de tu pensión, de tu permiso de maternidad, etcétera. Y haciendo trabajo de campo con las oficinas de la Seguridad Social, nos dimos cuenta que el 80% de las consultas a la página web y a las oficinas de la Seguridad Social era de casos, ¿cómo decirlo?, normales. Esto de lo normal también es complicado, pero bueno, ya eso también es otro tema. Normales, es decir, una mujer embarazada que entra en la página para ver cuál va a ser su permiso de maternidad y cuánto le va a dar el Estado español mientras está de baja. O un señor que se va a jubilar y quiere saber cuál será su pensión de vejez. Digamos que esos casos formaban parte como el 80%. Y son casos que son relativamente fáciles de resolver con lo digital. Pero había un 20% que era una pareja gay que había adoptado una niña en China, ¿a quién le corresponde el permiso de maternidad?
Claro, lo digital no siempre resuelve esos problemas y yo creo que no los resuelve. Y fue duro convencer a los ingenieros y a los directivos de la Seguridad Social que íbamos a resolver, el éxito del proyecto iba a estar medido si resolvíamos ese 80% de los casos. El 20% tiene que ir a la oficina porque los humanos somos buenos, ingeniándonos qué pasa con una pareja gay que adopta una niña en China. ¿Quién se lleva? ¿Quién asume el permiso de maternidad? Los humanos somos buenos para lidiar con esas situaciones tan extrañas. Tan extrañas no, tan comunes. Pero que desde el punto de vista de adicionar o no complejidad a un sitio como este, era de alguna manera dejar de servir al otro 80%. Iba a ser el site mucho más complicado. Entonces, tenemos que definir desde el principio cuáles son las métricas, pero que además las métricas muchas veces van más allá de las pantallas. Y los que sois presas de los NPS, de las mediciones estas, sabemos que, y los que hemos pensado un poquito al respecto, sabemos que nuestros proyectos están en las pantallas, pero afectan a las operaciones de las organizaciones, afectan a la fuerza de venta, afecta, por ejemplo, a cómo se distribuyen las comisiones de los vendedores para un lead comercial. Y resulta que te haces un proyecto maravilloso, digital, una app, de estas de quitarse el sombrero, y tienes a toda la fuerza de venta de esa empresa en contra. Porque nadie se ha tomado el trabajo de entender que esa app podía restarle comisiones comerciales. Entonces, pensar un poquito fuera de la pantalla, esto ahora, yo he visto nacer el Service Design, el Business Design, he visto nacer todas estas especies, pues sí, o sea, a veces hay que sacar un poquito la nariz de lo digital y pensar un poquito dónde está también el impacto. Y por último, con esto termino los aprendizajes, hay también otro impacto y tiene que ver con que diseñando nuestro trabajo tiene un efecto transformador, porque el diseño tiene una capacidad maravillosa de orquestar fuerzas disruptivas. La Customer Centricity, el centrado del usuario, una fuerza disruptiva. Cuando una empresa empieza a pensar de verdad en sus usuarios, esa empresa ya no vuelve a ser igual nunca más. Pero precisamente otras mediciones que se pueden traer es cómo cambiamos a nuestros interlocutores, cómo cambiamos a nuestros clientes, cómo cambiamos a la gente que trabaja con nosotros por el hecho de trabajar desde una perspectiva de diseño. Esto es un proyecto precioso con un banco, con uno de los bancos de microcrédito más grandes de América Latina, que además participa en el Banco Mundial, etc. Y este es el equipo directivo. Los obligamos a ponerse el gorro de los usuarios y hacer un enacting para entender. Había un grupo que era de usuarios, otro grupo era de los comerciales, otro grupo eran los de la oficina. Y claro, les das otro tipo de herramientas para pensar en la estrategia de la compañía. El diseño tiene ese poder que no tienen otras, yo creo que otras disciplinas. De manera que transdisciplinar, narrativo y orientado al impacto. Yo creo que eso es el diseño hoy, más allá de las otras cosas. Vale, eso es hoy. ¿Y qué pasa mañana? Pues la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que ya el diseño es estratégico, es verdad que no hay suficiente CXO, como bien ha dicho Nick, deberían haber más, pero lo cierto es que cada vez más hay una comprensión de que sí, de que el diseño no es solo poner bonitas las pantallas. Bueno, que para un equipo como el que yo dirijo en Design It, la pregunta es, ¿qué es lo que hay allí? Porque de alguna manera hemos sido también un grupo de profesionales que hemos creado el campo, hemos diseñado y además hemos ido modificando el campo, hemos creado conocimiento del campo, hemos enseñado a gente. Entonces la pregunta es, ¿qué hay para nosotros en este campo mañana? Pero también, siendo el futuro en cierto sentido indescifrable, probablemente no podemos predecir cómo es el futuro, pero creo que como profesionales sí tenemos el deber de intentar modelarlo. Entonces, lo que quiero compartir con vosotros son 3 espacios donde creemos que el diseño tiene espacio para modelar el futuro. Y yo he liderado este proyecto a nivel global para Design It y otra vez, lo he hecho como yo solo sé hacer las cosas, empezando a entrevistar gente. De alguna manera entendiendo cuáles son las diferentes perspectivas globales respecto a qué es el futuro, si es que el futuro existe. Y
metimos en el proyecto, en esta investigación global, a diseñadores de todo el mundo, desde Tokio hasta San Francisco, desde el Polo Norte, donde tenemos casi una oficina en Aarhus, allá en Dinamarca, hasta Lima. Entrevistamos a grandes empresas y organizaciones que son clientes nuestras, entrevistamos artistas, porque el arte está reinterpretando el futuro. Yo os digo, no vayáis, venid a Lila, pero también ir a los museos e ir a las exposiciones de arte contemporáneo. Están interpretando el futuro de una manera muy lúcida. Entrevistamos a científicos sociales y a filósofos, porque la ética es diametralmente, está muy emparentada con lo que va a tener que ser el futuro. Y además entrevistamos a emprendedores. Y con todo ese magma de entrevistas, hicimos más de 50 entrevistas globales, pues identificamos algunos movimientos sociales que pueden que definan el futuro, que forman como un magma. No me gusta llamarlo trends porque no son trends, son el magma, porque un trend puede consolidarse o no en una práctica social. Esto no, esto es como el magma en el que estamos viviendo, ¿no? La idea real de que el diseño va más allá del envejecimiento, la emergencia de paradigmas muy fuertes como la sostenibilidad o el diseño cíclico, esto que se llama también el transitional design. La reducción de la identidad humana al dato y los peligros, pero también oportunidades en la transparencia que hay en eso. La invisibilidad prescriptora de los algoritmos, el resurgimiento de lo estético. La estética no es lo bello, así como la narrativa, la estética es una fuerza profundamente humana, la belleza, la búsqueda de la belleza, inclusive en la poética de la vida cotidiana. Y además los colombianos saben de eso porque los colombianos son unos echadores de historias y de cuentos maravillosísimos. Hay una poética en vuestro hablar preciosa. La apertura y la colaboración como la única forma de supervivencia de organizaciones, estados, empresas y la viabilidad de los proyectos, la centralidad, la tensión que hay entre un mercado o un enfoque orientado al cliente y los peligros que hay en eso para la sostenibilidad. Si nosotros acostumbramos a darle al cliente lo que pide, es posible que estemos a su vez creando una sociedad insostenible. Ahí hay una tela que cortar larga, pero esta idea hemos ido desde el diseño, hemos apostado por la customer centricity, y sin embargo nos estamos dando cuenta que ese monstruo ha crecido y que puede ser uno de los factores que estén poniendo en riesgo nuestra sostenibilidad planetaria. Esa es otra conversación. El hecho de que lo digital finalmente y todos estos movimientos tecnológicos están creando efectos colaterales, no solamente en términos de contaminación, sino que es que ahora mismo, además viniendo en San Francisco, es dolorosamente tangible allí. Es que el primer efecto colateral es, y lo voy a decir así, es que se está generando basura humana. Los humanos estamos dejando de tener sentido según qué. Y los humanos en muchos casos estamos teniendo sentido porque alimentamos los algoritmos. Pero ¿qué pasa cuando los algoritmos ya aprendan solos? También. Entonces, esto, repito, no es una tendencia, esto es un magma con el que vamos a tener que gestionar y vamos a tener que hablar con nuestros clientes de eso también y con las organizaciones y con los estados. Y por último, el hecho de que querámoslo o no, ya somos cyborgs. Somos cyborgs. O sea, podemos ser luditas en el sentido de parecernos la tecnología malísima, pero ya somos cyborgs. Mirad los teléfonos que tenéis en las manos, ya sois un aparato humano tecnológico. De manera que vamos a tener que diseñar para cyborgs. Y eso está bien. El cyborg para determinados movimientos de posmodernos feministas es una metáfora muy revolucionaria. Pero sí, vamos a tener que... Soy cyborgs. Así de sencillo. Con toda esta base nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el futuro? Y estamos creando un movimiento que además ha estado ya en el ILA, ayer no, anteayer, con un equipo que trabajó sobre Playful Learning. Lo estamos haciendo de la única manera
como se puede modelar el futuro, es jugando y experimentando. No hay otra manera de crear el futuro. Los diseñadores tenemos que volvernos más exploradores, más osados. Es difícil a veces explorar y ser osados en el proyecto, pero la vida tiene muchos más momentos. Hasta yo estoy aprendiendo ukelele, si eso es posible. Tiene que ser posible experimentar. Y lo que estamos creando es una base de experimentación que además os invitamos que os unáis. Estáis invitados a Design in Medellín, los que queráis pasar, a los talleres que ya haremos, pero porque esto es un diálogo, esto es una experimentación. Cualquier forma que tenga el futuro en forma de tangibilización, vamos a tener que experimentarlo. Y básicamente creemos que hay 3 espacios de experimentación para el diseño, de experimentación, de proyectos, de mindset, de modo de afrontar los proyectos. ¿Puede haber más? Sí. ¿Hay otros espacios? Seguro, pero quisimos en estos 3 espacios que hemos definido recoger también la diversidad de perspectivas que hoy en día tiene el diseño. Porque hay diseñadores que son más tecnológicos, hay diseñadores que son más humanistas, hay diseñadores que son más como cacharreando con aparatitos, ¿no? Es decir, no sé cómo se dice aquí en Colombia, pero bueno, que les gusta cacharrear con aparatos, ¿no? De manera que el primer espacio es el del Trust and Invisibility, la invisibilidad confiable. Y no digo la invisibilidad en la que confiamos, no. Tenemos que construir una invisibilidad en la que podamos confiar. Es una cualidad de la invisibilidad. En un mundo donde nos han enseñado que el diseño tiene que ser friendly, tiene que producir experiencias seamless, resulta que lo mismo vamos a tener que empezar a pensar en diseñar fricciones con el sistema. Que lo friendliness y lo seamless está haciendo invisible formas de toma de decisión en las que no estamos viendo. Nos estamos planteando el hecho de cómo podríamos diseñar un mundo con más fricción en vez de un mundo más friendly, para poder evidenciar esos puntos donde la invisibilidad está guiando al mundo. Eso son problemas, obviamente, que rozan, de lleno la ética, ¿no? ¿Cómo podríamos visibilizar decisiones desde una disciplina acostumbrada a pensar en cómo le hacemos más fácil la vida al usuario, cómo lo podemos hacer, digamos, la interacción seamless? Es un reto profesional muy bonito y muy acuciante. La segunda es lo que hemos llamado playful learning, desaprendiendo lúdicamente. Está claro que la manera como aprendemos, las maneras como trabajamos, dentro de poco ya no van a servir, inclusive el diseño. Entonces, resulta que lo que sí también es profundamente humano y está muy imbricado el diseño es lo creativo, es lo juguetón. Lo que pasa es que a veces los clientes nos dicen, quiero 10 kilos de gamification en mi app. Ok, vamos a ver cómo se lo pone, ¿no? Eso es complicado, pero no estoy hablando de más allá de la gamification. Es, bueno, ¿cómo podemos diseñar una transformación cultural que nos haga que los humanos tengamos sentido en el futuro? Y que cuando pensemos en las soluciones, pensemos también en esos efectos colaterales, esto que llaman system design o system thinking. Y la tercera, y con esto ya termino las 2 partes y voy al bonus track, es que el hecho de que somos cyborgs, el hecho de que la tecnología ya la tenemos embebida en nuestro cuerpo, lo cierto es que abre un espacio para la humanidad potenciada, Enhanced Humanity. Y esto permite pensar en cómo podemos realmente usar la tecnología y los códigos, que no son solamente digitales, son también biológicos, porque los códigos biológicos se están hackeando también. Me encantaría hacer un diseño, me encantaría hacer un proyecto de diseño como para una biotecnológica, por ejemplo. No estamos ahí todavía. Pero ojalá que estemos, porque podemos traer una visión distinta, ¿no? Inclusive, etc. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos integrar y mantener los valores humanos en la medida en que se desdibuja o ya se ha desdibujado la línea entre la tecnología y lo humano? Creemos que Trust and Invisibility, Playful Learning y Enhanced Humanity son 3 espacios que permiten a diseñadores de diferentes sabores, a inquietudes diversas dentro del diseño, pensar por qué vamos a tener sentido.
y empezar a hablar de esto con los clientes. Yo he tenido la oportunidad de empezar a hablar de esto con grandes corporaciones. Cuando hablas con la gente de nivel técnico no hay nada que discutir. Están demasiado aterrados en perder su trabajo. Pero cuando hablas con presidentes, cuando hablas con boards de compañías, están también preocupados porque se sienten corresponsables de esto. Y por último, el bonus track. Y el bonus track es que resulta que antes de venirme para acá, Designit está en 18 ciudades, desde San Francisco hasta Tokio y desde el norte al sur. Y tenemos un canal general donde están los 500, casi 600 diseñadores. Y les pregunté, hey chicos, que voy a Medellín, ¿qué consejo les daríais a los diseñadores en Medellín? Y bueno, pensé en recoger esas respuestas y elaborarlas, pero han sido tan lindas las respuestas que os mandan. Os mandan tantos cariños y tan buena vibra que voy a ir un poco rápido repasándolo, pero es un regalo para vosotros. Desde San Francisco dicen, chicos, aprender a usar el Excel. Resulta que puede ser un arma de comunicación muy potente. Y como veis, hay 3 de los diseñadores que dijeron, uff, esto está difícil. Pero hay otros que se enrollaron y piensan importante. Os invitan desde San Francisco a escribir, porque escribir y publicarlo, no escribir allí para un poema de estos ripios que le escribís a vuestra novia o a vuestro novio. No, escribir y publicarlo, porque escribir permite madurar ideas, te permite entrenar tu presentación, permite tener una sólida base para después hablar con los demás, te permite ejercitar este músculo que es el de la argumentación. Y por último, os mandan a decir que aprendáis de la gente que son vuestros detractores, porque si uno supera a un detractor, inclusive está por encima de tus champions, de tus competidores. Entonces, agradecer, mirar a quienes son vuestros detractores porque os pueden ayudar. Y parece que hay varios diseñadores que están de acuerdo con eso. Desde Nueva York os dicen, buscad críticas, no busquéis que os pasen la mano por la chepa, por el lomo, como se llame, y buscad advice, consejo. Tratad de tener la mente amplia y ser flexibles. Pensad que cada proyecto es distinto y uno puede aprender de eso. Y eso te permite también ir generando tu propio portfolio de herramientas y recursos. Cuando en H2C, que es la escuela que por casi 11 años hemos tenido abierta, es una ONG, y hemos estado formando en la innovación central de las personas, y me preguntan, bueno, ¿por qué H2C ha cambiado la vida de la gente? Yo digo, porque le enseñamos cómo manejar las mariposas en el estómago, cómo manejar los nervios, ¿no? Ser flexible y el tener la mente abierta es uno de los recursos que te permite manejar las mariposas en el estómago, como los que yo tenía cuando subí a estas escaleras. Rodéate de inspiración y ten el coraje de correr riesgos y no pidas perdón por eso. Si alguien corre riesgo de manera honesta, vale equivocarse, pero no hay que pedir perdón. Uno puede decir, oye, sí, me equivoqué, pero no eres culpable si lo hiciste lo mejor posible. Desde Bogotá os dicen, chicos, buscar en los proyectos, hoy en día los proyectos son complejos, buscad a alguien que os complete. Cuando penséis en montar equipo, no solamente os vayáis con vuestros diseñadores amiguitos. Buscad gente que os complete, porque en los retos complejos se necesita de otros conocimientos que no tienes. Y además os dicen, en los proyectos siempre tened 2 velocidades. La velocidad del hoy y del proyecto y la velocidad que requiere ir siempre un paso más adelante para ver lo que viene después. Es decir, centraros en la tarea, pero medio ojo tiene que estar en lo que viene después. Desde España, me da risa porque yo pedí 2 consejos y en general en los países latinos me dieron 3. Somos así, somos rebeldes, somos un poco revoltosos. En fin, desde Madrid os dicen, chicos, id con el flow, confiad en el proceso. No os pongáis rígidos ahí diciendo, no, primero el wireframe, después el visual o... Go, flow. Id viendo según vaya viniendo y además tratad de aprender todo lo que podáis. Es vuestra responsabilidad aprender de cada cosa. Nadie os va a decir aquí has aprendido A, B o C. Hacerlo, entrenaros en hacerlo
importante. Os dicen algo que además es muy bonito que venga de un país, digamos, latino, es entrenad vuestra soft skill, entrenad en la relación con la gente. En proyectos complejos siempre se trabaja con gente. Y os dicen encontrar un mentor, alguien que os haga preguntas incómodas con independencia de para dónde quedáis, la dirección que queráis tomar. Desde Londres, permaneced curiosos, leed este libro, yo no me lo he leído, tengo que reconocerlo, pero oye, si alguno quiere, recomendación gratis, Humble Inquiry, y además nunca pedáis perdón por vuestro trabajo. Si es honesto y habéis hecho lo mejor, no hay nada que perdonar. Desde Dinamarca, de Copenhague, cuando vayáis a un proyecto, entrar a matar. No entréis... Como me contaba José, que estaba en una conferencia y una diseñadora se presentó diciendo, I'm just a designer. No, quitar el just. I'm a designer. Yo entro aquí, he hecho el mayor proyecto, así que claro que sí. Y desde Dinamarca lo que dicen es mantenerse curiosos y alimentad vuestra pasión. Y me encanta lo que dice porque dice nadie... por decirlo así, o sea, es una manera de exceder los límites de tu carrera y además, digamos, uno hace mejor aquello que ama, aquello que conoce. Entonces, sentid pasión por lo que hacéis. Y para terminar, el frío Estocolmo, son gente majísima, pero vamos, que hace frío, hace frío. Nada, cuando a lo largo de los proyectos lo sabéis y Nick estaba hablando del burnout. Cuando sintáis que estáis ahí como a punto de reventar, respirar un poco y tratar de volver a dar dos pasos para atrás para ver dónde perdisteis el hilo. Y no seáis, de verdad, y este es mi último mensaje porque emparenta como empecé, sobre todo siendo latinoamericanos, no seáis vergonzosos de vuestro trabajo. Mostrarlo, sacad pecho. Muchísimas gracias. Tenemos poquito tiempo, pero venga, vamos a aprovechar. Ya el no lo tenemos por delante, o sea que... Desde aquí no veo... Ah. Mira. Hola. Hola. Me gustó mucho la charla. Gracias. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de Designet en Berlín. También tuve muy buena experiencia con ellos y me gusta Designet en general. Cuando estabas mencionando ese magma y como los distintos elementos dentro de ese magma, mencionaste un punto de que estamos generando basura humana. ¿Y puedes elaborar en ese punto un poco más? O sea, me llamó la atención. Sí, o sea, lo cierto es que procesos como la robotización, la automatización, el propio desarrollo de los algoritmos están haciendo que determinados tipos de prácticas, profesiones, carreras, trabajos están desapareciendo y empiecen a desaparecer. Y digamos que lo que se envisiona en el futuro es un mundo en el que muchos de los trabajos que conocemos, y no solamente porque el trabajo, sino que es que el trabajo es un elemento de la identidad humana contemporánea. No hay nada peor, y si alguno lo sufre, lo sabe, lo que le digo es que estar en paro, que estar sin trabajo. Entonces, claro, ya no solamente es que no tienes trabajo, sino que además es uno de los elementos en los que te construyes. La tecnología sin base humana lo que puede crear o lo que nos podemos ver es ingentes cantidades de gente que no solamente no tienen trabajo en términos puramente económico-financieros, sino en términos de ruptura de uno de los ejes fundamentales de la identidad. Entonces, significa que es un reto de futuro. Yo no tengo la solución, me encantaría. Pero en todo caso, cuando pensamos en la sostenibilidad del planeta, a veces solamente pensamos en la basura y en los mares llenos de botellas de plástico. Es que el humano puede ser la botella de plástico también, ¿no? Y esto no le va a pasar a los diseñadores porque ya sabéis, hay sistemas de inteligencia artificial que ya están diseñando webs y apps.
Hay sistemas de inteligencia artificial que ya están siendo capaces de crear brandings del sabor y el color que quieras. Entonces, es por ahí que va el tema. Pues muchas gracias. Nos vemos por aquí.